conmigo. Y vamos a decir: y quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, vamos. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh sí, vamos al comienzo, vamos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte, dilo conmigo, digno. Y digno es el Cordero de Dios, oh sí, digámoslo, digno. Digno es el Rey que a la muerte venció. Oh, digno es el Cordero de Dios y digno es el Cordero. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, por lo que hiciste en mí, Señor. Te exaltamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, oh Señor. Oh, Santo, santo eres tú. Digámoslo una vez más. Digno es el Cordero de Dios y digno es el Rey que a la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios y digno es el Rey que a la muerte venció. Dígalo conmigo. Digno es el Cordero de Dios y
Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Y digno es el Rey que a la muerte venció. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, perfecto, inigualable, asombroso, coronado estás, trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, perfecto, inigualable, asombroso, coronado estás, trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, 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 tú eres Rey. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Tú eres Rey, 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 tú eres Rey. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. ¡Vive
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Es muy importante dejar atrás nuestra vida pecaminosa antes de seguir a Cristo. De lo contrario, tarde o temprano, ese pasado que aún mantengo vivo en mí volverá a perturbarme. Es como el que fue adicto a la droga. No le conviene estar guardándole estupefacientes en su casa a un amigo. Tarde o temprano la tentación le hará tomar de la droga que tiene guardada en su casa. Así sucede con el pecado. Si mantengo vivo el recuerdo como algo agradable, seguirá con oportunidad de atacarme cuando me encuentre con la guardia abajo. Nos conviene morir a nuestra antigua manera de actuar y vivir entonces. Nos conviene entregarle a Dios nuestros pecados antes de seguir a Cristo. Nos conviene sepultar lo pasado y nunca volver a pensar en ello. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Todas mis conductas pecaminosas del pasado requieren ser dejadas atrás. Esta debe ser una acción consciente de mi parte. Todo mi pasado de pecado debe ser echado fuera de nuestras vidas, fuera de mi vida, de forma consciente. O sea, yo debo hacerlo. Cuando digo de forma consciente es que sé que lo estoy haciendo. Sé que estoy echando fuera de mí todo mi pasado de pecado. ¿Para qué? Para que ya no forme parte de mí. Hay que entregar nuestras conductas pecaminosas para dejarlas morir y sepultarlas fuera de nuestra memoria. Hay que dejarlas morir. Hay que sepultarlas fuera de nuestra memoria, enterrarlas. Como nuevas criaturas en Cristo, somos ahora libres del poder de esclavitud del pecado. Sin embargo, y esta es la razón por la cual nosotros debemos conscientemente echar fuera de nosotros el pasado del pecado, los recuerdos, el gusto por esas cosas, porque todavía vivimos dentro de nuestro cuerpo, cuya naturaleza es de pecado por la caída de Adán y Eva. Razón por la cual, si no renunciamos al pecado que gobernaba nuestras vidas pasadas y si no lo expulsamos conscientemente de nuestras nuevas vidas en Cristo, el pecado podrá afectarnos nuevamente por medio de nuestro cuerpo, de nuestra carne. El pecado buscará afectarnos espiritualmente y esto tendrá consecuencias en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las áreas y facetas de nuestras vidas. La libertad que ahora tenemos sobre el antiguo poder del pecado nos permite echar fuera de nosotros toda conducta pecaminosa conscientemente. El Espíritu Santo nos ayuda en esto. Mi amado hermano, no es que cuando nos convertimos a Cristo, como yo pensé hace 25 años al principio, me convertí a Cristo y ya no hay nada me perturba, ya no tengo problemas. En mi época que era soltero yo pensé, oye, ya las mujeres no me gustan, no me afecta, ya yo no quiero estar ahí contendiendo y discutiendo y pleitando. Mi querido hermano, de pronto un día yo recién convertido descubro que todo estaba ahí todavía. Lo que nadie me explicó en ese momento era que ya yo tenía ahí, en ese instante, hace 25 años atrás, ya yo tenía el poder del Espíritu Santo en mí para conscientemente decirle alto, fuera de mí, pecado. Lo hice sin querer. Le voy a ser honesto.
dejé atrás muchas de mis malas conductas porque alguien me dijo, estás haciendo mal. Una jefa que me dijo, Manuel, no puedes estar siempre hablando de ti de esa manera lastimera. O sea, ¿qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que estás buscando? Que tengamos lástima de ti. No, hombre, eso es aburrido, deja de estar haciendo eso. Entonces en ese momento el Señor me hizo ver de que yo tenía un síndrome en mí ay, pobrecito de mí, que ahora sé que se llama el síndrome de lástima. Y entonces, de la autolástima. Y entonces en ese tiempo el Señor lo que hizo que yo viera era que había un síndrome en mí de querer de que la gente sintiera lástima por mí para que me ayudaran o para que me aceptaran y fueran mis amigos. Lo que ocurrió fue que yo eché eso fuera de mí. Recuerdo que me impactó tanto lo que me dijo aquella jefa, a la que aún quiero mucho, aún tengo contacto con ella, la admiro, fue mi mejor líder, fue esa señora. Y entonces cuando ella me dijo esa verdad, yo vi esa cosa desagradable en mí y lo eché fuera. Lo eché fuera, pude hacerlo, pero no era consciente de que yo podía hacerlo. Simplemente lo hice. Quiero que usted, mi hermano, me gustaría poderme hacer entender. Lo pude echar fuera de mí porque era libre de ese poder. Aunque me trataba de influir, aunque yo seguía actuando de esa manera equivocada, pude echar fuera de mí ese comportamiento. Pude salirme de ese síndrome. Pero no lo pude hacer porque yo era fuerte, porque estaba madurando. Lo pude hacer era porque era libre del poder del pecado. Era libre de esos pensamientos en Cristo. No lo sabía, pero el Espíritu Santo me ayudó. O sea, el Espíritu Santo no necesitaba que yo supiera. Pero después, con los años que he ido comprendiendo y he ido entendiendo esto, veo que con mayor facilidad puedo lograr echar fuera de mí cosas que son incorrectas. Entonces ahora sé que si el Espíritu Santo, sin que yo lo entendiera, me podía ayudar a echar fuera cosas que no me convenía, una vez que yo lo descubría, aún más me ayudará con mayor rapidez, con mayor precisión, si ahora entiendo que soy libre de todo este poder, de toda esta influencia pasada, y que en el Espíritu Santo, valiéndome de Él, teniendo esa comunión con Él, y por la palabra escrita, la Biblia, yo puedo conscientemente decirle a pecados que aún habiten en mí, alto, basta, no más, fuera de mí, no te hago caso, tú no tienes poder sobre mí. Y usted descubriría, si lo hace, que usted tiene ahora poder, no al revés, ya el pecado no tiene poder sobre ti. Pastor, pero usted sigue insistiendo con el pecado. Oiga, es que el pecado no es nada, ya nosotros somos libres del pecado, el pecado es una tontería. No, pecado no es una tontería, te lo vuelvo a decir. Si hubiera sido una cosa superflua, que ahora no nos haría ninguna influencia, ningún daño, Pablo, Juan, Pedro no hablarían de esta libertad. No nos invitarían o nos pedirían o nos exigirían en algunos casos estos escritores de las epístolas a que dejemos estas prácticas. ¿Por qué? Porque esa misión del Cordero de Dios es precisamente quitar el pecado. Él vino a quitar el pecado del mundo, Él vino a eliminarlo. Pero el pecado sigue en este cuerpo, porque aquí está vivo, porque esta naturaleza es una naturaleza caída por el pecado de Adán y Eva. Entonces, como el pecado está todavía en este cuerpo y todavía mi alma conscientemente o inconscientemente ejecuta estas acciones pecaminosas en mi manera diaria de vivir, yo necesito que el Espíritu Santo me guíe para poder echarlo fuera. Y en el caso mío, como esa señora me lo hizo ver muchísimas veces, compañeros de trabajo, subalternos, amigos, y mi propia esposa y mi mamá, incluso ahora de adulto, me han dicho cosas que después yo entiendo que tengo que dejar atrás. El Espíritu Santo enseguida me hace ver, ¿viste lo que dijeron? Eso es algo que no te conviene. Eso te arrastra a acciones de pecado. Esa baja autoestima o ese miedo, ese temor o esa manera de ponerte bravo rápido, esa envidia o celos, todas esas cosas que yo tengo. Usted no tiene nada de eso, ¿verdad? Esas cosas que tenemos adentro nos pueden llevar a pecar. Entonces,
debemos detenernos, escuchar esa voz, esa persona que nos llamó la atención, que estoy oyendo al Espíritu Santo hablarme a través de la persona, y entonces conscientemente echar fuera de mí esa conducta pecaminosa. Puedo hacerlo porque el Espíritu Santo me ayuda. Por eso soy nueva criatura. La gente, el que no es nueva criatura, el mundo sin Cristo no puede hacer eso. Algunos entienden que tú les dices algo que está mal, y entienden es que cuando están delante de ti no lo hace. Entonces se comportan de una manera delante de ti, que eres cristiano, diferente. Fingen. No es que cambiaron, sino que wow, a Manuel no le gusta eso, entonces no hablan de esas cosas delante de mí. Yo tuve un ex compañero de trabajo que siempre andaba hablando de sexo, y un día yo no fui a hacer seminarios con él y fue otra persona, y entonces la persona me dice, uy, estaba desatado fulano de tal hablando de mujer y no sé qué, y yo en mi mente que qué raro, conmigo no habla de eso. Y la persona me dice, bueno, casualmente dijo, uy, me estoy desahogando porque cuando estoy con Pajarín, ya la me tengo que comportar como un monje, me tengo que comportar porque con él no se puede hablar nada de eso. Y yo no le digo nada, yo no le decía nada, yo no le decía a él cómo tenía que hablar. Era la presencia del Espíritu Santo la que le decía a él, hey, no. y mi poca o pobre o nula participación en las conversaciones pecaminosas de él. Entonces, ¿la persona cambió? No, la persona entendió que no estaba bien hablar eso delante de mí, pero no cambió. ¿Por qué? Porque para poder cambiar, para poder entender que estoy haciendo algo malo, yo necesito haber nacido de nuevo, estar lleno del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos todos los que creemos en Cristo. Tenemos esta nueva naturaleza y esta capacidad. Así que en esta nueva vida que tengo, ahora sí yo puedo echar fuera de mí la conducta pecaminosa conscientemente, rechazar ese pecado conscientemente, porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios escrita en mi Cristo mismo, me ayuda ahora a hacerlo. Si la nueva criatura tolera permanentemente, o sea, ahora en caso contrario, si la nueva criatura tolera permanentemente la práctica de estos pecados pasados, su fe se fracturará. Te lo digo de esta forma, si yo, como nueva criatura, tolero permanentemente la práctica de mis pecados pasados antes de Cristo, mi fe se fracturará. La propia vida empezará a manifestar otra vez la influencia perniciosa de mi pasado, de tu pasado, si sigo practicando el pecado, si lo tolero. Su presente, por la influencia perniciosa ahora del pecado en la vida, el presente mismo se verá afectado y el futuro se verá comprometido. La Biblia nos presenta un ejemplo de esta situación, mi querido hermano, con el reinado del rey David. Muchos años después de suceder al rey Saúl, cosa que Dios quiso que fuese así. Pues Dios fue el que quiso que David sucediera a Saúl y no Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, para recordar, pero fue un rey carnal y sin obediencia ni amor a Dios Padre. Como resultado, los filisteos y otros pueblos rivales siguieron atacando a Israel e incluso venciéndolos. Dios decide levantar un nuevo rey conforme a su corazón para reemplazar a Saúl. El nuevo rey, David, sí logra establecer un reino sujeto a la obediencia a Dios. Pero David deja vivir a varios de los hijos y nietos de Saúl sin entender que mientras ellos vivieran serían de riesgo a la seguridad de su reino. Y aquí hago una comparación. David en lo físico deja vivir el remanente de lo que queda de la naturaleza de Saúl, sus hijos y nietos, sus descendientes. Los deja vivir, piensa que no son problemas, que no van a causar ningún daño a su reino. Pero no era así. Si yo dejo, igual que David, que queden remanentes vivos de mi pasada forma de vivir pecaminosa, tarde o temprano se van a querer levantar esas viejas cosas en mí que yo tolero todavía. Así que Dios, sigo con el ejemplo que voy a leer en la Biblia, así que Dios decide abrirle los ojos a David a través de una hambruna de 3 años. David obedece una vez comprende la verdad y entiende que hay que entregar, dejar morir y sepultar
lo que queda, el remanente de lo que queda de Saúl, para que no vuelva a atascar, a afectar a su reino, comprometer el futuro de su reino. Leamos esta historia en 2 de Samuel, capítulo 21, desde el verso 1. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor. Aquí hago una pausa. Usted dirá, wow, pero David no consultó al Señor en el primer mes. Tuvo que esperar 3 años de hambruna. Estuve leyendo a otros escritores sobre el tema y me gustó algo que decía uno. Dice, bueno, David sabía que a veces el pueblo había pecado mucho y no estaba obedeciendo a Dios, no estaba obedeciendo la ley, que era lo que había que obedecer en ese tiempo. Y entonces David se comportó de una manera natural. Pensó, bueno, hay un poco de eso, hay también problemas con el clima, hay problemas con las cosechas, pero algo interesante, él pensando cosas físicas, pues el clima, problemas de malas cosechas, la gente pecando, pero en el tercer año de la hambruna, David ya no pensó de manera natural, y eso es lo que me gusta de David, que David era un hombre espiritual. Ya David dijo, aquí hay algo que no es natural. Entonces fue y consultó al Señor, ¿ok? Buscó ayuda espiritual. Vuelvo a leer desde el verso 1. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor, y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Los gabaonitas, mi querido hermano, era un pueblo que la Biblia también dice que eran los amorreos, y los gabaonitas habían, a través de un ardid, habían engañado a Josué y le hicieron hacer un pacto de que no los destruiría. Y como Josué hizo ese pacto, el Señor respaldó a Josué y entonces quedó prohibido que Israel destruyera, matara, aniquilara a los gabaonitas. No así al resto de los pueblos que estaban ahí cuando ellos entraron a la tierra prometida. Así que a los gabaonitas les permitieron vivir dentro de las tribus, incluso le dieron oficios dentro del ejercicio de la adoración a Dios. Así que sigo en el verso 2. Entonces el rey mandó a llamar a los gabaonitas, a los que quedaban, porque veo que Saúl había tratado de aniquilarlos en el verso 1. Sigo acá en el verso 2. No formaban, los gabaonitas, parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Qué hermosa forma en la que les habló David, ¿verdad? Verso 4. Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. ¡Qué tremenda gente, mi hermano! No pidieron dinero, estaban hablando con el hombre más rico de la nación, el rey David, y no le pidieron dinero, mi hermano, porque de verdad, cuando tú conoces a Dios, los gabaonitas ya conocían a Dios, y muchos de ellos creían en el Señor. Oiga, cuando conoces a Dios, tú sabes que el dinero no resuelve todas las cosas. De hecho, yo creo que no resuelve ninguna cosa realmente importante. Así es que, vuelvo a leer, verso 4. Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Este Saúl era malo, ¿ah? Verso 6. Así que entréguennos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. David entrega a los hijos vivos de Saúl para castigo de este pecado. Mi hermano, nosotros no tenemos que hacer algo así porque Cristo pagó ya por nuestros pecados. Así es que nosotros, al saber, mi querido hermano, de que estamos fallando, cuando el Espíritu Santo a través de otras personas o leyendo la Biblia te dice eso que hiciste es pecado o estás actuando de manera pecaminosa, en ese momento nosotros no tenemos que matar o hacer algún sacrificio para dejar de pecar, no, porque ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Así que en la gracia de Cristo, lo que nos toca hacer es renunciar a los pecados que cometíamos antes de seguir a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y ya te dije que puedes hacerlo.
que yo puedo hacerlo, porque tenemos al Espíritu Santo. Esa es la diferencia con las personas que no tienen a Cristo. En la ley de Dios dada a Moisés, había que hacer algo como entregar a los descendientes que quedaban vivos de Saúl, el remanente de su carne, de sus entrañas, y matarlos. Y ellos representaban la maldad, el pecado de Saúl todavía vivo en Israel. Pero nosotros no tenemos que mutilarnos, hacer algo, mi querido hermano, para dejar ese pecado. No. Lo que nos toca hacer, qué hermoso el sacrificio de Cristo ahora en la gracia. Lo que nos toca hacer, cuando nos enseñan el pecado, nos toca es renunciar a ellos. ¿Me explico? Conscientemente echarlos fuera, entregarlos para que mueran, sepultarlos, mi querido hermano, sacarlos de nuestra memoria y sepultarlos fuera de nuestra memoria. El problema es que algunos aún vivimos manteniendo la misma manera pecaminosa de vivir, la misma manera pecaminosa de pensar. Ese es el problema, que cuando nos hablan de que estamos pecando, estamos tan acostumbrados a estas prácticas que no aceptamos que estamos fallando. Pensamos que está bien decirle lo que nos dé la gana de insulto a mi esposa cuando me enojo y recordarle todo lo que me ha hecho, o a mi esposo cuando me enojo. Yo puedo decirle lo que me da la gana y ya se olvida que soy cristiano y le hablo con palabras sucias, lo insulto, le recuerdo a la mamá, a los ancestros. No, hombre, mi querido hermano, ¿qué pasa? Ese es el problema. Que entonces cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal, pensamos, no, yo no he hecho nada mal, yo tengo derecho a esto. No, piensas así porque tu manera de pensar no ha sido cambiada. Y cuando yo pienso así, descubro que mi manera de pensar no ha sido cambiada. Y creo que yo tengo derecho a comportarme a mi manera, a resolver las cosas de mala manera, como cuando no tenía a Cristo. Eso no es de la nueva criatura. Pero la nueva criatura, la buena noticia es que puede ser corregida. Lo explicamos en unas prédicas el año pasado, en la serie de la nueva criatura, sí puede hacer la voluntad de Dios. Ahí explicamos que una de esas cosas ahora es que de la voluntad de Dios que sí puede hacer la nueva criatura es que sí puede ser corregida. Ay, mi querido hermano, vuelvo y te digo, el problema es que algunos vivimos manteniendo la misma manera pecaminosa de pensar. O sea, seguimos pensando como si no fuéramos cristianos. Seguimos pensando en la corrupción de la sensualidad y el engaño. Y cuando nos dicen que estamos actuando así, nos enojamos. Porque pensamos de que, ay, en la gracia yo puedo seguir haciendo lo mismo. Mami, bella, qué rica. O chateando por las redes sociales a la tipa que me gustó, y la vi en una red social en un bikini, ay, qué bonita, y empiezo a chatearle y a hablarle, oye, tú sí estás linda, te lo digo con respeto. No, hombre, mi querido hermano, la verdad que cuando uno descubre esas cosas, lo que tú estás viendo ahí es a Satanás actuando, en vez de la persona que es cristiano o que dice ser cristiano. Seguimos pensando en la corrupción de la sensualidad del engaño porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Seguimos mintiendo y engañando a los demás. Ese es el problema de algunos de nosotros. Y eso que tenemos a Cristo y nos llenamos de Cristo. Y cuando el pastor predica, lloramos. Y cuando sentimos esa palabra de verdad en nuestro corazón. Pero después no hacemos nada con esa palabra, no hacemos nada con esa verdad. Oiga, seguimos enojándonos desmedidamente por cualquier cosa, buscando controlar a los demás. Vivimos aún machistas. Todavía no lo puedes corregir. Y si lo vas a corregir, ya te quieren cambiar el tema. Vamos a hablar de otra cosa, pastor. O ni siquiera, algunos son más finos, ¿no? Y estamos hablando del tema y te dicen, hey, ¿viste que el Barça perdió? El Paris Saint-Germain le pasó por encima. Y ya no podemos hablar del tema. Ya sé que no quiere hablar del tema. Y algunos y algunas siguen siendo feministas. Algunos siguen hurtando, incluso robando. Muchos, a pesar de experimentar a Cristo, siguen utilizando lenguaje soez, grosero, ofensivo con su cónyuge, con sus hijos y con otros familiares, con compañeros de trabajo, con subalterno, incluso cuando ya se sienten en confianza con otros hermanos en la iglesia. ¿Qué le parece? Algunos cristianos aún conservan su antigua amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de malas conductas.
poco a poco estas cosas que yo mantengo vivas, pensando que como los descendientes de Saúl, ellos no van a tener ningún problema, déjalo. No, esa maldad de Saúl está en ellos, pensando que estas cosas que acabo de mencionar, así como los descendientes de Saúl, no, ellos no son malos, no me van a hacer daño. No, hermano, poco a poco estas cosas van a buscar destruir nuevamente mi vida, destruir ahora la nueva vida que tengo en Cristo. Así que David sí entendió cuando le dijeron, mira, el pecado de Saúl está aquí, esos descendientes están ahí molestando. David, ¿usted cree que David no supo, wow, yo debía haber eliminado a esa gente? Claro, ¿usted cree que no le dieron ese consejo los generales, Joab y Abisai, no le dieron esos consejos? Claro que se los debieron haber dado. Pero bueno, David, a veces uno quiere ser más bueno que Dios. Y David, yo estoy seguro que él supo ahí, esta es mi responsabilidad. Así que David entrega a 2 de los hijos que le quedaban vivos a Saúl y 5 de sus nietos. Volvamos a 2 de Samuel capítulo 21, ahora desde el verso 7. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó David a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. Rispa era una concubina del rey Saúl. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Wow, les entregó esos 5 hijos de esa hija, o sea, 5 nietos. Verso 9. Los hombres de Gabaón los ejecutaron, a los 7, en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Yo siempre que leo esto a mí me da dolor por Rispa. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se lo comieran durante la noche. Verso 11. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bet-Sam, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado, los 7 descendientes que quedaban de Saúl. Verso 14. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. ¿Cuándo? Cuando David enterró los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, de Saúl, los huesos de Jonatán y los huesos de los 7 descendientes de Saúl que mataron los gabaonitas para vengar lo que Saúl les había hecho. Ahí, cuando los entierran todos en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín, Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Cuando los sepultaron, mi querido hermano, ¿está usted entendiendo lo que ocurrió? Mientras estos descendientes varones de Saúl estuviesen vivos, el reinado de David y de sus hijos estaría siempre amenazado. En cualquier momento se podían levantar a reclamar el señorío del antiguo reino de Saúl. En cualquier momento todo el remanente pecaminoso de mi vida pasada sin Cristo, que yo mantengo coquetamente ahí vivo, que yo mantengo ahí, no, eso no es nada malo, eso no es pecado. Todo eso que yo mantengo ahí vivo, en algún momento se puede levantar o se va a levantar a reclamar su antiguo señorío sobre nosotros, porque recuerda que el pecado era nuestro señor, era nuestro verdugo, éramos esclavos de él, era nuestro amo. Asimismo, toda mala conducta que quede activa en el creyente amenazará en cualquier momento la estabilidad y prosperidad de su nueva vida. Así que al igual que David, cada cristiano le corresponde conscientemente entregar, echar fuera de sí mismo, librarse y abandonar
toda mala conducta pasada para que muera y sepultar lo pasado para que no se vuelva a levantar. ¿Me estoy explicando, mi querido hermano? Y esto se hace conscientemente. Conscientemente yo echo fuera de mí. Conscientemente decido no participar en esas cosas. Cuando entiendo que están mal. Cuando escucho la voz de Dios en diferentes personas incluso. Y en la palabra cuando estoy leyendo que me recuerda cosas que he hecho. Y me dice eso está mal. O me lo dice en boca de otras personas. Yo debo ser humilde. Necesito ese amor de Cristo en mí para ser humilde y aceptar esa verdad. Y entonces conscientemente con la libertad que tengo ahora en el Espíritu Santo de Dios y con el poder de la palabra de Dios en mí, echo fuera, o sea, renuncio a esas cosas. Digo, no participo. Sí, mi querido hermano. David dejó morir y sepultó el pasado de malas conductas y de malas decisiones del perverso rey Saúl. ¿Cómo puedo entregar todas mis antiguas malas conductas para que mueran? Obedeciendo a Dios y negándome a participar en esos pecados cada vez que se traten de levantar. Qué hermoso, ¿verdad? Te lo dejo ahí un momento más para que lo puedas seguir viendo en la pantalla. Dice en Efesios 4, en el verso 31, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Abandonen. ¿Qué significa eso? Que yo soy el que lo tiene que hacer. Y quiero que sepa que esta revelación ni siquiera es mía. Se la escuché un día a mi esposa. Creo que fue el año pasado, a principio, en algún punto, antes de mitad del año pasado. Mi esposa leyendo dice, abandona, desecha, libra, echa fuera, dice ella. ¿Qué significa esto? Que tú eres el que tienes que hacerlo. Y eso fue como, se abrió mi mente. Wow, ¿por qué no me encontré a alguien que me dijera eso cuando tenía 2 días de convertido? Yo sé por qué. Porque no lo hubiera podido entender. No lo hubiera podido recibir. Necesitaba vivir, experimentar todo lo que he experimentado en Cristo y en mi vida de cristiano y lo que he ido conociendo poco a poco, paso a paso, de la palabra de Dios. Ahora lo puedo entender. Pero yo sé, mi querido hermano, que tú lo puedes entender ya. No necesitas tantos años como yo. Abandone. Deja. Usted es el que abandona. Usted es el que echa fuera. Usted es el que se libra. Usted es el que deja. Usted es el que quita de usted la amargura, la ira, el enojo, los gritos, la furia, las calumnias, o sea, mentira acerca de los demás. Y toda forma de malicia, toda mala conducta. Es usted el que la echa fuera. Dios lo quería así porque Dios no nos quiere como unos robots. Él quiere que nosotros formemos parte de todo este proceso de transformación de nueva criatura. ¿Y cómo puedo formar parte? Bueno, cuando conscientemente yo acepto que fallé, acepto que necesito cambiar, acepto cuando el Señor me dice, ¿ves? Esto ahora, así sí lo hiciste bien. Ah, Padre, pero me siento como tonto, congo. No, así hiciste bien. Cuando se perdona sí, borrón y cuenta nueva. Entonces ahí Él me felicita, me dice, lo hiciste bien. Y yo lo acepto, aunque no me guste ese estilo, pero después el estilo de Dios será mi estilo, la manera de Cristo será mi manera. Dios quiere que nosotros renunciemos, saquemos de nosotros, quitemos de nosotros conscientemente estas cosas. Ahora, como te lo dije al principio de esta prédica, lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo, porque Cristo venció el pecado y Dios entonces le quitó el poder al pecado, nos quitó la esclavitud que teníamos con ese amo, nos hizo libres de él. Ahora somos esclavos de la vida recta, dice Pablo en Romanos 6. Oiga, ¿y cómo puedo sepultar lo pasado? Teniendo fe en Jesucristo. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 lo siguiente. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¡Aleluya! Y ahí, si yo lo creo, por eso necesito tener fe en Cristo. Si yo creo en esto,
allí se sepulta el pasado. ¿Cómo? Oiga, dice que lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Que ahora, si estoy en Cristo, soy una nueva creación. Significa que ya no soy la creación anterior. Allí, cuando yo creo esto, sepulto mi pasado. ¿Cuándo no lo sepulto? Cuando no me creo nueva criatura. Cuando no creo que lo viejo pasó y ahora ha llegado lo nuevo que es Cristo en mí. Mi nueva vida en Cristo. Cuando no creo en esto, no lo he sepultado. Sigue ahí. En cualquier momento se va a levantar ese zombie. Mi amado hermano, ¿cómo yo sepulto lo pasado? ¿Cómo puedo sepultar lo pasado? Teniendo fe en Jesucristo. Y Jesucristo dice que si yo pertenezco a Él, soy una nueva creación. Soy una nueva persona. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Cuando recibo esto con amor, lo acepto por fe y lo entiendo por fe, entonces forma parte de mí esta verdad. Ya sé que yo no soy el de antes. Entonces ahí sepulto, entierro los huesos de los descendientes de Saúl. Entierro los huesos que tenía escondido en el armario de mis cosas malas hechas en el pasado. Y ahí se entierra para siempre. Estas cosas no volverán a atacarme. No volverán a reclamar su antiguo señorío. Pastor, pero mire, yo pensé que al ser libre del poder de la esclavitud del pecado, ya no había nada malo en mí. Yo pensé que ya no había nada malo en mí, pastor. ¿Cómo es esto? De que yo tengo cosas malas todavía en mí, si yo soy de Cristo. Mi querido hermano, lo dije al principio, lo estoy haciendo para repasar. Dije al principio de la prédica que nosotros somos nueva criatura viviendo en un cuerpo donde el pecado todavía mora en él. Fácil de entender, ¿verdad? El pecado está aquí. Sé que mi alma no tiene que hacer ningún viaje a Chorrera si vives en Capira, si vives en Chepo, no tiene que hacer ningún viaje mi alma a Chorrera a buscar conectarse con el cuerpo que tiene el pecado. No tengo que viajar a Indonesia, no me tengo que ir a España, no me tengo que ir a Miami o a Argentina para encontrarme con mi cuerpo en el cual todavía vive el pecado. Mi hermano, vivo aquí, adentro de él. Así que fácil se manifiesta sus obras, la del cuerpo, de la naturaleza pecaminosa, en mí sin mayor esfuerzo. Así es que soy yo el que debe deshacerse de las malas conductas. Las malas conductas que causaba el pecado en mí siguen siendo parte de mi naturaleza pecaminosa. Sin embargo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, ahora Dios Padre determinó que ya no tienen poder sobre mí, aunque habite el pecado en mi cuerpo, en mi carne. El mundo sin Cristo es esclavo del pecado que habita en su cuerpo por la caída de Adán y Eva. Pero los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Cristo, somos libres de esa esclavitud. ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro poderoso Dios! Y por ser libres ahora en Cristo del poder del pecado en nuestro cuerpo, podemos librarnos, abandonar, echar fuera de nosotros toda mala conducta pasada. Me puedo parar y decirle, fuera de mí, no participo en eso, te echo fuera. No pienso más así. Es por eso que en Efesios 4, y aquí ya terminando, desde el verso 21, leemos la siguiente conclusión. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Qué es lo que dice aquí? Desháganse. O sea, soy yo el que me tengo que deshacer de esta vieja naturaleza pecaminosa y de esta antigua manera de vivir que estaba corrompida por la sensualidad y el engaño, aunque ahí lo dice en tiempo presente, dice que está esa antigua manera mía de vivir corrompida por la sensualidad y el engaño. Yo soy el que me deshago de ella y lo puedo hacer porque ahora estoy lleno del Espíritu Santo. Y si tú lees la palabra de Dios, tienes a Cristo vivo en ti, tienes la palabra y la palabra te va a ayudar en ese proceso de deshacerte de la vieja naturaleza y de la antigua manera pecaminosa, corrupta, sensual y de engaño de vivir. Verso 23. En cambio, dejen, y es otro verbo
que indica que yo soy el que lo hace. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Oiga, que me tengo que dejar transformar, renovar mis pensamientos. Todas las luchas mentales debo permitirle que el Espíritu Santo las gane y que me cambie, renueve mis actitudes. Oh sí, Señor. Verso 24, pónganse. Otro verbo que dice que soy yo el que lo hace. Yo soy el que se pone. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mire, eso se hace conscientemente. ¿Cuándo? Cuando rechazo el pecado y decido no atacar verbalmente mal a mi cónyuge, a mi hijastro, a mi hijo, porque hay gente que todavía tiene hijos consentidos o preferidos, entonces atacan duro a los hijos que no son preferidos. Mi hermano, en el momento que me detengo y recuerdo, no, yo no puedo tener hijos preferidos, y me calmo y le hablo de manera amorosa, correcta, le corrijo con amor, allí me pongo la nueva naturaleza. Le digo no a la tipa esa que me quiere llevarme a caer con ella en fornicación, en adulterio. Cuando le digo que no y voy a mi casa y digo no te hablo más, ahí me pongo, no le hablo más a esa mujer, me pongo la naturaleza nueva, la de Cristo, la que es justa y santa, semejante a Dios. No acepto ese dinero mal habido, que viene de un político corrupto, que viene de una empresa que quiere que yo pues le favorezca en el contrato, aunque sea que yo trabaje en una empresa privada y te voy a dar una coima, son 200,000, pero te doy 2,000 si tú haces que yo me gane el contrato. Mi querido hermano, eso no es correcto. Entonces decido no aceptar ese dinero, allí me pongo la nueva naturaleza. Viene alguien a traer dinero del narcotráfico para que yo haga negocio y lave ese dinero. Y dije, no hombre, pero mira, eso lo hace todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Ahí cuando eso lo hace todo el mundo sin Cristo. Cuando yo no lo acepto, ahí me despojo y me pongo la nueva naturaleza. Y te puedo dar muchos ejemplos más, pero usted es inteligente, ya usted entendió. ¿Vio que usted y yo lo podemos hacer? Verso 25. Así que dejen de decir mentiras. Oiga, ¿quién es el que debe dejar? Yo soy el que debe dejar de decir mentiras. Y lo puedo hacer porque tengo el Espíritu Santo en mí. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y aquí habla del cuerpo de Cristo, la iglesia. Verso 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Al dejar, mire, usted es el que deja, yo soy el que deja que el enojo me controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Nadie puede tomar buenas decisiones lleno de ira, lleno de enojo. Verso 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen. Eso dice que soy yo. Soy yo el que no emplea, el que no usa. Lo voy a decir de esta manera, no uses. Así es que soy yo el que puede no usar. Verso 29, no empleen, no usen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Mi querido hermano, o sea, aún en un conflicto con cualquier persona, un conflicto con tu cónyuge, un conflicto con tu vecino, un conflicto con tu hermano en la iglesia o con tu papá o tu mamá, un conflicto con tu jefe, con un subalterno. Ante cualquier persona en conflicto, yo puedo hablar palabras que no sean groseras ni ofensivas, que sean buenas y útiles. Y esas palabras resultarán de estímulo para el que la oiga, para la otra parte en conflicto. Lo más probable es que se acabe el conflicto y entonces entremos a hablar, a negociar, a tratar la cosa de manera correcta. Verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él, Dios, los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Verso 31. Líbrense. Y en otras versiones, leí varias versiones, en otras versiones dice abandonen, desechen, arrojen, dejen, quítense. En esta dice líbrense. Así que cuando dice líbrense, está diciendo abandonen, desechen, arrojen, dejen, quítense de toda amargura, furia o enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase
de mala conducta. ¿Quién debe librarse de eso? ¿Quién debe abandonarlo? ¿Quién debe desechar, quitar, arrojar, dejar la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, la calumnia y toda clase de mala conducta? ¿Quién? Yo. Yo soy el que debe librarse de encima o del interior, mi querido hermano. Soy yo el que lo hace. Quítense, líbrense de estas cosas. Verso 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Este versículo leímos el viernes, ¿recuerda? Y el anterior también. Lo leo de nuevo, 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así que al igual que David, cada cristiano le corresponde conscientemente entregar, echar fuera de sí mismo, librarse y abandonar toda mala conducta pasada, descendientes aún vivos de Saúl, para que muera, y sepultar lo pasado para que no se vuelva a levantar. Mi querido hermano, antes cada uno de nosotros era su propio rey, éramos nuestro propio Saúl con nosotros mismos. Ahora ya no somos reyes, ahora nuestro rey es Cristo, y entonces debemos ser como David. Debemos actuar como David actuaba. David no se consideraba el rey de ellos, él decía que el príncipe y el rey del pueblo era Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que ahora yo no me debo considerar mi propio rey. Ahora Cristo es mi rey. Y yo puedo actuar como el rey David. Ya no soy para mí mismo como el rey Saúl. Porque ese rey Saúl que yo era antes de mí mismo ya murió. Todas las cosas han sido hechas nuevas. La vida nueva ha comenzado. El pasado ha sido quitado de mí. Oh Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amado hermano, en ti y en mí está la capacidad que nos da la palabra de Dios para poder discernir lo bueno y lo malo. En ti y en mí está ahora la libertad que nos dio el sacrificio de Cristo sobre la esclavitud del pecado para decidir lo correcto y para poder echar fuera de nosotros, dejar morir y sepultar todo el pasado pecaminoso, todos los descendientes de Saúl que aún estén vivos en nosotros, dejarlos morir, echarlos fuera y sepultarlos, creyendo en Cristo, para que ya no influyan más en nuestras vidas. Cada vez que el Espíritu Santo te diga, por una persona o en la palabra, que algo de ese pasado sigue vivo, no rehúses oírlo. Sé como David, consulta a Dios, Dios te dirá qué hacer. Y David, ¿qué hizo? Entregó lo que quedaba de los descendientes varones vivos de Saúl. Y una vez que lo sepultó, se acabó la hambruna. Oh sí, Señor, qué hermosa palabra. Tú y yo somos los que podemos echar fuera de nosotros, dejar morir el pasado. Tú y yo somos los que podemos sepultar lo pasado y dejarlo atrás, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que usted, que ya lo hace, Señor Jesús, nos alumbre los ojos del entendimiento, la fe, para que permitamos, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y renueve nuestras actitudes, para que, Señor Jesús, nosotros podamos conscientemente abandonar, librarnos, echar fuera toda la furia, el enojo, Señor Jesús, las calumnias, toda mala conducta, todo pecado pasado que aún está en nosotros, lo echemos afuera y podamos hablarle con amor a nuestros parientes y a nuestros cónyuges en casa, a nuestros hijos o hijastros, a nuestros subalternos o a nuestro jefe, a los clientes, a los vecinos, a los hermanos en Cristo, a toda persona les podamos hablar bien y podamos, Señor Jesús, nosotros ser de bendición para los demás. Y Padre, y ser testimonio vivo de conducta ejemplar delante de otros.
no fingiendo la conducta, fingiendo delante del pastor que soy una cosa y después por detrás soy otra. No, fingiendo delante de los hermanos que me pueden dar dinero, me pueden ayudar, o que yo respeto porque tienen un buen título de universitario o porque tienen un título de autoridad en la iglesia. Entonces yo quiero que ellos piensen bien de mí, me comporto de una manera que no soy. No, Señor, sino que dejando de fingir, te permitamos, Señor, ser transformados en esta nueva persona a la cual ahora tenemos derecho a ser semejantes a ti, Señor Dios. Gracias a ese sacrificio de Cristo. Padre, yo te pido que nos ayudes, Señor, en este proceso de transformación en nueva criatura que ya somos en ti, que puede ser corregida y que sí puede hacer tu voluntad. Hay tanto que puedo pedir, Señor, pero ya se acaba el tiempo. Tú, Espíritu Santo, es el que pones las palabras que aquí yo no puedo decir en esta oración para cada hermano, redarguyéndonos a cada uno de nosotros a dejar atrás el pasado, sepultarlo, o en la fe, que la fe en Cristo lo sepulte en esta nueva vida que ahora yo creo que tengo, Señor, en ti, Jesús, Espíritu Santo. Y tú les ayudes, Señor, Espíritu de Dios, a mis hermanos a que puedan dejarse conducir y guiar por ti, Señor, Espíritu Santo, en todo, Padre, para dejar atrás el pasado pecaminoso y la manera sensual y engañosa de vivir, corrupta, para vivir ahora como tú quieres que vivamos, Señor, en tu verdad, en tu pureza y en tu santidad. Así es, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú ya nos has bendecido y nos has guardado en Cristo. Oh Señor, ya tu rostro ha resplandecido sobre nosotros y has tenido de nosotros misericordia en esa cruz de Cristo. Y Señor, en la resurrección de Cristo de los muertos, Padre Santo, tú alzaste sobre nosotros tu rostro y nos regalaste, pusiste en nosotros por medio de Cristo tu paz. Oh sí, Señor, para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro poderoso y amado Dios Padre. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. En la fe en Cristo, tú y yo podemos sepultar el pasado, podemos sepultar lo pasado. No vivamos en ese pasado, vivamos como nuevas criaturas que ya somos en Cristo Jesús. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar